Chicos, buenas tardes, bienvenidos al final de temporada de estos meet and greets que hemos tenido, patrocinados por CEDART, Juan Rulfo Colima. En estas 6 sesiones hemos tenido la oportunidad de conocer creadores, artistas escénicos de distintas partes del país, con distinta formación, distintos estilos también. Y pues vamos a cerrar con broche de oro esta primera temporada con un creador local, una carta fuerte del teatro colimense, y hablo ni más ni menos del maestro Héctor Castañeda Arceo, de quien ahora voy a leer su sinopsis. Colima, Colima, 27 de noviembre de 1981. Actor, director, pedagogo, escritor, traductor de teatro. Licenciado en Artes Escénicas por la Universidad de Guadalajara 2012 y licenciado en Derecho por la Universidad de Colima 2010. Diplomado en Teatro por la Secretaría de Educación, Taller en Formación Teatral 4000 Paz Teatro en el 2006 y diplomado en Actuación por el IMBA Conaculta, Casa del Teatro 2002. Dirigió Puercoespines de David Paquet, una producción Colima, Quebec, que ofreció 50 funciones y realizó giras por el Distrito Federal, ahora Ciudad de México, Guadalajara, Morelia, Zacatecas y Tepic, entre otras. Director y actor en diversos ciclos de teatro escolar del IMBA. Como actor realizó 2 estancias profesionales de trabajo en Montreal, Canadá, en 2006 y 2007. Desarrolla cuadros de pedagogía para enseñar a sus alumnos el arte del teatro. Cuenta con 2 talleres permanentes con su compañía Puercoespines Teatro AC, 2 talleres para el DIF Colima y un taller para el Ayuntamiento de Tecomán, Colima. Con eso tiene a su cargo más de 40 alumnos que aprenden la técnica del teatro y producen espectáculos de manera continua. Ha traducido del francés textos de los autores David Paquet, Jonathan Bernier, Pascal Lafont y Rebecca de Rasp. Ha dirigido más de 30 proyectos teatrales en múltiples estilos: tradicional, comunitario, vanguardista, experimental, musical. Obtuvo el Premio Estatal de la Juventud en Artes Escénicas y ganó Premio de Dramaturgia para Niños del Gobierno de Guanajuato por su texto El Vergel. En 2008 funda Puercoespines Teatro, compañía profesional que produce teatro de repertorio. Con esa compañía ha dirigido 16 formas de usar un sillón, Paisaje Interior, Norte-Sur, Las Tremendas Aventuras de la Capitana Gaspacho, Puercoespín, Terminales, Tartufo, Mariposas, Los Pelirrojos, 214, Bodas de Sangre, Café para Intelectuales, entre otras. En 2013 asiste con 214 al Festival Internacional de Teatro de La Habana. En 2015 gana la beca Jalisco a Escena para producir y montar La Hoguera de David Paquet en su estreno mundial. Coordinó los talleres del proyecto de alcance nacional Colectivo Comunitario de Teatro de Tecomán, grupo con el que estrenó los montajes Las Entretelas del Corazón y Ubu Rey como director y Pun como productor. Director de Domadoras de Dragones del Programa Nacional de Teatro Escolar 2018. Actualmente es docente del Semillero Creativo de Teatro Tecomán de la Dirección de Vinculación Cultural de la Secretaría de Cultura Federal en el municipio de Tecomán, así como profesor de las asignaturas de Literatura y Filosofía de la Universidad de Colima en 2 bachilleratos de la unidad mencionada. Maestro, te damos la bienvenida con este impresionante semblanza, o sea, aparte es una síntesis curricular, y no, así como lo he hecho con todos nuestros invitados, no puedo evitar agregar a todo esto la gran calidad humana, el gran amor y pasión que has compartido con todos tus alumnos, me incluyo ahí, y pues el gran amor por el teatro y las artes. Bienvenido, maestro. Muchas gracias por la invitación. Espero no aburrirles mucho con lo que tenga que decirles, que todavía no sé qué es, pero algo haremos y algo diremos. No te preocupes, maestro. Esta es una suerte de plática, echarnos chismito con tecito. Te explico la dinámica. Te voy a hacer una serie de preguntas bastante sencillas. Siéntete en la libertad de extenderte o de concretizar como tú lo sientas necesario. Y al final de la sesión, los chicos, si es que las tienen, te atacarán con ciertas preguntas que nazcan de su hambriento corazón, joven y teatrero. Muy bien. Pues vamos a iniciar. Maestro Héctor, ¿cuándo y cuál fue tu primera aproximación al teatro? ¿Cuándo? Fue en 1995, debía ser. Mi hermana tenía un novio que hacía teatro y entonces
para poder darle permiso para que fuera a ver esa obra de teatro que mi cuñado en ese momento estrenaba, pues tuvieron que mandar al chaperón, y el chaperón era yo. Entonces me tocó ir a eso que ni siquiera sabía qué era, porque aparte era venir a Colima, ¿no? El novio estudiaba teatro aquí en Colima, y entonces eh, pues me mandaron, ¿no? Y entonces vinimos los dos a ver a este muchacho, y la obra que vi, que era una obra que se llamaba La Estación del Deseo, me cautivó, me fascinó. Yo nunca había escuchado que se hiciera teatro, ¿no? Ahí en Colima, y esa experiencia fue, digamos, la primera experiencia que a mí ya de una manera muy consciente me atrajo, ¿no? Me hizo entender lo que era la teatralidad, ¿no? Maestro, ¿cómo fue que decidiste dedicarte profesionalmente al teatro? Creo que fue en la misma época, de una manera inconsciente también. Cuando empecé yo a hacer un taller con la misma directora con la que trabajaba este chico, eh, cuando yo empecé a hacer teatro, yo decidí de manera inconsciente qué es lo que quería, y aunque el discurso, digamos, consciente o familiar era otro, ¿no? Que yo iba a estudiar Derecho. Ya en 1999, cuando tuve que escoger una carrera, me vine a Colima a estudiar Derecho, pero sabiendo siempre que lo que yo iba a hacer era teatro. Tan es así que lo primero que hice antes de buscar la escuela de Derecho fue buscar un grupo de teatro. Y lo encontré, afortunadamente lo encontré, y a partir de ahí seguí con la decisión muy, muy firme de que a eso me iba a dedicar, aunque no era eso lo que iba a estudiar, por lo menos en ese momento. Es una ecuación extraña en la mente, pero estoy seguro que a lo mejor alguna de ustedes, de las alumnas, me comprende a qué me refiero, ¿no? No sé. Y a pesar de que después estudié la licenciatura, no en teatro. Justo, mira, qué diseño de cuestionario. Justo por allá va nuestra siguiente pregunta. ¿Dónde estudiaste? Digo, puedes ahondar tanto en lo teatral como también tu formación en leyes. Estamos como muy abiertos a conocer estos distintos perfiles y estas distintas configuraciones de los artistas. Sí, sí, es muy interesante la pregunta de que dónde estudié actuación, porque no tiene una sola respuesta en realidad. Eh, Mi formación más importante la tuve en los talleres de actuación que dirigió Janet Pinella. Durante 6 años yo estuve tomando clases de actuación de 8:30 de la mañana a 2 de la tarde, de lunes a viernes. eh, lo cual no tiene mucho que ver con un taller de teatro regular, ¿no? Un taller de teatro pues vas 3 veces por semana, 1 hora y media o 2 horas, ¿no? Pero estos talleres que configuró Janet tenían una visión de profesionalización muy interesante, muy respetable, muy loable. Y entonces yo formé parte de esa generación, de ese experimento que sucedió, que fue intentar profesionalizar a partir de un taller. Eso fue durante 6 años, desde el año 2000 hasta el año 2006. De hecho, cuando nosotros terminamos esa preparación, Janet gestionó para que se nos hiciera una especie de validación por la SEP, un diplomado, ¿no? Entonces, esa sería mi primera respuesta, y creo que la respuesta más importante y trascendente en mi formación sobre dónde estudié, en los talleres de actuación que coordinó Janet, que se llamaban, bueno, que se llaman 4000 Paz Teatro, fue el origen de 4000 Paz Teatro. Y a partir de esa experiencia, a mí me despertó la necesidad de profesionalizarme, es decir, de tener un título. Pero antes de eso tuve otras dos experiencias de formación. Una de esas experiencias de formación fue un diplomado que se hizo, un diplomado de actuación en San Cayetano, muy cerca de Metepec, en el Estado de México, donde nos agarraban a estudiantes de teatro de todo el país y nos metían a una encerrona de teatro durante 4 semanas, 4 veces al año. Es decir, en total pasábamos allá 4 meses, pero iban como alternados, ¿no? Eh, y fue una experiencia de aprendizaje muy importante. Yo tenía 20 años, y
y el nivel de intensidad y de pasión con el que yo conocí la formación teatral ahí fue algo también que me marcó de una manera muy, muy, muy fuerte. Y finalmente, en el año 2012, concluyo yo la licenciatura en teatro, que no se llama así, ahorita les voy a explicar un poquito eso. La concluyo en la Universidad de Guadalajara. Yo tengo mi título de licenciado en Artes Escénicas para la Expresión Teatral, que es un nombre larguísimo, de la Universidad de Guadalajara. Unos años antes yo había terminado la licenciatura en Derecho. Por cuestiones de la vida, de repente tuve que detener un poco mi proceso de formación teatral y concluí la licenciatura en Derecho. Y después, cuando tuve la oportunidad de ejercer la licenciatura en Derecho, no la ejercí. Es decir, ese título es un título que me sirve ahí, que lo tengo, me da algunas cosas muy importantes en la vida. Pero inmediatamente después de que terminé la licenciatura en Derecho, fue que empecé la licenciatura en Artes Escénicas para la Expresión Teatral. Y lo que me parece muy interesante compartirles esto es la estructura que tiene la licenciatura en teatro, lo voy a poner para cortarle, de la Universidad de Guadalajara, porque no es una licenciatura en términos tradicionales, no es una licenciatura escolarizada, ni que dura el periodo de 8 semestres mínimo que tiene una licenciatura tradicional. Es una licenciatura que, aunque está avalada más bien, que estando avalada por la Universidad de Guadalajara, se otorga como una especie de nivelación. De hecho se llama nivelación de licenciado, y se otorga para ciertas personas, pues después de haber estudiado, claro, y de haber hecho una preparación, se otorga para ciertas personas que se han desempeñado como maestros de artes durante cierto periodo. Entonces, lo que buscó la Universidad de Guadalajara, se los comparto porque me parece muy interesante como una posibilidad para considerar dentro de sus propias formaciones. Lo que hace la Universidad de Guadalajara es que toma a maestros, a gente que se ha dedicado a dar clases de teatro, de danza, de fotografía y de artes plásticas, y primero toma el currículum, ¿no? Donde demuestras 5 años de trayectoria, 5 años de estar ahí picando piedra, dando clases o dando funciones, etcétera, y entras al programa de nivelación, donde tomas clases, vas a Guadalajara, al claustro de Santa María de Gracia, y tomas una cierta currícula, y después de 2 años te dan te ganas tu certificado, más bien tu título como licenciado, pero son son no presenciales, es un esquema de trabajo no presencial. Claro, vas y estás ahí 4 días, como unas 5 o 6 veces al año, ¿no? Es decir, es un sistema más o menos relajado. Necesitas, para poder acceder a él, ciertos requisitos, pero tampoco es la gran cosa complicada como para hacerlo, ¿no? Me extendí en este detalle porque me parece interesante. Creo que es una opción que no está tan pública, no es tan, ¿cómo decirlo?, no es tan conocida, y que de repente puede ser que alguno de ustedes diga, no, pues yo voy a estudiar publicidad, y de repente me voy a estar también al mismo tiempo titulando con una licenciatura en danza en Guadalajara, ¿no? ¿Por qué? Los títulos son importantes, chicas, chicos, es importante. Uno no va al doctor porque le recomiendan que es bueno, uno va al doctor porque es un ser humano que ha estudiado, que tiene su título y que de alguna manera puede comprobar con un papel que estudió. Lo mismo un arquitecto, lo mismo un odontólogo, lo mismo, etcétera. Es importante el título. Entonces, bueno, ahí se los dejo de tarea. Ya me extendí, Alejandro. No, maestro. ¿Qué más? Va, seguimos. ¿Qué significa Bien. para ti la preparación actoral?
La preparación actoral pues es todo. Es a partir de la preparación, mm, las actrices y los actores encuentran herramientas de trabajo. Un actor que no se prepara, que no se actualiza, que no está en constante búsqueda, pues no tiene herramientas de comunicación efectiva con la gente, no pierde sus propios códigos de trabajo. Entonces, la preparación significa precisamente comunicar, ¿no? Aprender a comunicar. Si a mí me preguntaras qué significa el teatro para mí significa comunicar. Desde el qué, desde el dónde, desde el cómo, desde el por qué y para qué, ¿no? Y entonces, si uno no está en posibilidades de establecer vehículos de comunicación, que en el caso de los actores es a partir del entrenamiento y de la preparación, pues entonces lo que estás haciendo son códigos de comunicación que no van a llevar ningún mensaje y que no van a llegar a ningún lado. Maestro, ¿podrías contarnos alguna experiencia dentro de tu formación académica, artística, que haya significado mucho para ti o te haya marcado? Sí, por supuesto, muchas. Una vez yo estaba trabajando, por ejemplo, con un personaje de una obra de Tennessee Williams que se llama Háblame como la lluvia y déjame escuchar, que es un personaje que vive, la anécdota es que están viviendo ellos dos como pareja en un departamento en Nueva York, y entonces él tiene importantes problemas de alcoholismo y ella está como atada, muy atada sentimentalmente a él y no lo puede dejar, ¿no? En tres patadas es la anécdota. Entonces nosotros empezamos a trabajar este texto con la maestra Luisa Huertas. Ella era nuestra maestra de realismo. Y pues nos metían unas chingas bien bonitas porque nosotros creíamos que estudiábamos. Era muy bonito porque nosotros pensábamos que llegábamos a clases así con propuestas bien fregonas, ¿no? Y la maestra Luisa, que pues no es cualquier persona, era frustrante y fascinante al mismo tiempo porque Luisa en tres patadas así, nos desconstruía cualquier argumento que nosotros livianamente habíamos intentado construir sobre la ficción, sobre lo que estábamos realizando, ¿no? Y así en una leída, ¿no? Muy someramente por encima, era capaz de plantearnos 40 preguntas que nosotros no podíamos contestar. La experiencia de trabajo con Luisa fue muy significativa, muy profunda. Es una de las cosas más bonitas que yo recuerdo. Ese periodo de clases, cuando ella nos dio realismo, fue muy importante para mí. Pero también específicamente trabajar con ese personaje fue para mí muy bello, porque yo tenía bloqueos. Yo tenía bloqueos sentimentales, tenía una negativa como a abordar el personaje y lo juzgaba. Y bueno, pues uno está joven, uno no sabe que los personajes no se juzgan, los personajes se construyen, los personajes se viven, se abrazan y se abrazan con Z y permites que el personaje te abrace con S, ¿no? Te queme el corazón. Y yo no lo sabía, yo era un muchachito imberbe, ¿no? De 21 años, que no lo sabía. Y el proceso de trabajo de Háblame como la lluvia me llevó a comprender dentro de mi propia historia personal y de mi propia historia familiar de las constelaciones el significado del alcoholismo en mi familia y de cómo no solamente había determinado mi historia inmediata con mi padre que fue alcohólico, con mi abuelo materno que murió de cirrosis en una banqueta, del problema de alcoholismo que tuvo, que murió cuando mi madre tenía 4 años, sino que todo este cosmos, todo este universo me estaba determinando a mí una imposición me estaba impidiendo acceder al personaje porque lo juzgaba y porque lo odiaba de manera inconsciente.
Los descubrimientos que le da a uno al teatro sobre la vida y sobre uno mismo son exquisitos. Hay que tener los ojos bien abiertos y el corazón dispuesto para permitir que el teatro haga eso. Que el teatro entre a tu corazón, lo exprima, lo use y después con los juguitos que quedan ahí uno pueda volver a florecer y volver a renacer. Es terrible, pero como dice Jaime Sabines, al final el corazón quedará tirado, un saco de cuero que la poesía usó, pero de todas formas el corazón quedaría tirado por nada. Es decir, al hacerlo por el arte adquiere significado, adquiere contenido, adquiere un sentido, ¿no? El sufrir tanto. Ya me extendí, pero ese periodo de trabajo fue increíble, con Luisa Huertas, con Emilio Carballido, con el maestro Alejandro Luna, papá de Diego Luna, con el maestro Luis de Tavira, con Susan Lebeau y con la maestra Teresa Rábago, que fue como nuestra mentora, ¿no? Teresa venía hasta 4 veces por año a trabajar con nosotros, y también las angoloteadas emocionales que nos daba Teresa fueron memorables. Todavía me acuerdo de esos ejercicios y se me enchina la piel y es una cosa muy exquisita, ¿no? Qué maravilla, maestro. Como público, ¿podrías contarnos de alguna experiencia teatral que te haya marcado? Sí, hace unos días estaba yo, no tenía nada que hacer, a lo mejor algunos de ustedes lo vieron, como rememorando las obras más importantes que yo había visto en mi vida. Y como público, yo pienso que la obra que más me ha impactado fue una obra que yo vi en el Teatro Julio Jiménez Rueda, que se llamaba Le Costume, una obra de Peter Brook. Yo no sabía quién era Peter Brook, yo solamente me senté ahí a ver la obra. Y hay muchas cosas impresionantes de esa obra que todavía las traigo en alguna parte de mi memoria. Pero hay que decir que, por ejemplo, era una obra que estaba en francés. Yo en ese momento no hablaba ni oui, o sea, yo no tenía ningún conocimiento del idioma. Y, y otra... Ya. Y otra cosa que el actor, por alguna razón que ahora no lo recuerdo, había tenido una lesión, entonces dio su función utilizando muletas que no eran de la obra original, o sea, apenas estaba. Pero Le Costume era una obra que aún a estas alturas yo no me puedo explicar. Y creo que el teatro cuando tiene este componente extraordinario, tendría que provocar eso, o sea, que la gente vea cosas que no puede explicarse, que no puede entender. O sea, no me refiero a los lenguajes, ni me refiero ni siquiera a lo plástico, ni me refiero ni siquiera a la historia. Pues yo les puedo contar de qué se trataba Le Costume. Era una historia muy simple de una mujer que engañaba a su marido, y entonces el marido, como una venganza porque su mujer lo había engañado, toma el traje del amante, por eso se llama Le Costume significa el traje en francés. Toma el traje del amante y entonces se dedica a humillar a la esposa, yendo, por ejemplo, porque el amante el Sancho, había como brincado la ventana y había corrido y había dejado ahí su traje, ¿no? Entonces, lo que hace el marido es tomar el traje. Ay, me estoy extendiendo demasiado, Alejandro. No, dale. Lo que hace el marido es tomar el traje y entonces ir al restaurante, por ejemplo, y pedir una mesa para 3 personas, para su esposa, para él y para el traje, ¿no? Entonces de repente van a comprar unos zapatos y entonces pide que el encargado le traiga a probar unos zapatos al traje, ¿no? Y entonces de repente van a ir a alguna cosa, algún trámite en el ayuntamiento de ese lugar. Entonces el marido pide que también le den un turno al traje, ¿no? Entonces, esto para que todo el mundo se diera cuenta, ¿no? de lo que había sucedido con la mujer. Y es una obra que en anécdota es sencilla,
¿no? No necesitaba grandes vericuetos anecdóticos, y sin embargo era profundamente desgarradora y era profundamente conmovedora, y aún ahora dentro de mi corazón no logro explicar eh, los alcances profundos de esa historia, en el que la mujer termina suicidándose de la enorme presión social que siente, ¿no? Y es una combinación de todo. Yo hace rato les decía que el teatro es el arte de comunicar. No solamente es comunicar el dónde, que en este caso era en el Teatro Julio Jiménez Rueda, ni el qué, ni el dónde, ni el cómo, ni el para qué, ¿no? Era una unión de todo eso que uno como espectador no puedes sino quedarte con la boca abierta, aplaudir en el momento en que termines de darte cuenta de que aquello ya terminó, y desear volver a sentir algo así en toda tu vida, ¿no? Es algo bellísimo. Le Costume. De costumbre. De Peter Brook. Era un grupo sudafricano. Él estaba trabajando en ese momento en Sudáfrica, y era un grupo de gente de color de Sudáfrica. Y insisto, la obra estaba en francés, había subtítulos, eso sí, por eso pudimos entender todos, porque había subtítulos. Y y tenía la obra un poco la desventaja, ¿no? De que eran negros, de que estaba en francés, de que aquel tipo andaba en muletas porque se había chingado la pata un día antes, no, sin que tuviera que ver con la obra. Y a pesar de eso, es una experiencia que se me va a quedar para toda la vida, y es una obra que yo espero volver a ver alguna vez, ¿no? Maestro, ¿cuál crees tú que sea el área de oportunidad más importante que tenemos los artistas escénicos en México? La preparación. La preparación, la preparación, la preparación. La preparación, pero no hablo únicamente de leer, ¿no? De leer a Ariel Much, de leer a Lord Robert Lepage, de releer a Maya Cole. No, hablo de preparación en el sentido de experimentación, como, o sea, yo no soy de la idea de que tienen que estar ahí, ¿no? Leyendo, ya, chicándole. No, sino más bien la búsqueda de lenguajes, la búsqueda de estéticas, que tiene que ver, en esencia, sí, con leer, pero también con experimentar y con jugar y con divertirse en la escena, porque no sucede y tendría que suceder, ¿no? Si no lo hacemos, el teatro paulatinamente se va a volver un espacio aburrido. Y hay que recordar, lo dice Barba, que lo peor que le puede hacer al público es aburrirlo, porque una vez que lo aburres, ya lo perdiste para siempre, y entonces ya no vas a poder hacer nada para regresar. Dura responsabilidad. Chicos, llegamos a la parte de preguntas. Si alguno tiene alguna duda, alguna inquietud, algún tema, yo sé que por ahí hay una petición que te van a hacer sorpresa, maestro. Sí, no se hagan. No me manden a mí, díganselo ustedes, pues ahí está. Ahorita vas a ver a qué me refiero. Bueno, si es que se animan, porque yo no le voy a decir nada. Sean valientes. Yo sí tengo una pregunta. A ver, Joana. Dime, Joana. A ver, llegó a decir que hubo momentos en los que se frustró, pero ¿alguna vez pensó en dejarlo? Órale. ¿En dejar el teatro? No. En dejar una obra, en dejar una compañía, en dejar una dirección, en dejar una sala, ¿sabes? A media función, en dejar pero el teatro en esencia como medio de expresión, no, creo que no. Interesante. Chicos, ¿alguna otra pregunta? ¿Avi? Bueno, no, es la Gracias. De nada, Joana, a ti. Nada de trabajo. No, en la tarde, como a las 4, tuvimos videollamada con Luis Falcón, y él nos contó que había montado una obra de usted, La Hoguera. Entonces queríamos ver, bueno, yo en lo personal, como si nos la podría dar para leer la obra. Sí, claro que sí, con mucho gusto. Muchas gracias. Sí, claro que sí, La Hoguera
Bueno, una de las cosas que más me gusta del teatro es la traducción, lo que me da a conocer textos de gente que nadie ha leído en español, y eso para mí es un placer, un placer ególatra muy bonito. Y luego traducirlos para que la gente los conozca y los monte, como el caso de La Hoguera. La Hoguera es un texto delicioso. Dice David Paquet, que es el escritor de La Hoguera, que hay algo en la hoguera. Fíjense, los escritores, pues por eso son escritores. Dice David Paquet que hay algo en la hoguera que se manifiesta a pesar de lo que David pudo haber deseado. ¿Me explico? O sea, que es como si la obra tuviera una vida que dice cosas que David ni siquiera hubiera deseado o querido decir de manera consciente. Lo cual es una cosa muy exquisita. Bueno, sí, les paso el texto y también les digo que por lo menos la versión de Puercoespines, el montaje de Puercoespines, está en nuestro canal de YouTube por si lo quieren ver. ¿Vale? Gracias, maestro. Cuánta generosidad. Ya ven, digo, aprovecho como el ejemplo, pues, pero muchas veces cuando tenemos la oportunidad de acercarnos a algún artista que admiramos mucho, o que de repente escuchamos mucho su nombre en foros, en el apogeo teatral, nos da pena acercarnos. Nunca tengan pena o miedo de acercarse y preguntar, ¿va? Puede haber ocasiones en las que, pues... Yo tengo una duda. Sí, échale, cheque, por favor. ¿Cómo te das cuenta de que alguien, bueno, que un actor o una actriz tiene o no, ¿cómo lo puedo decir? Como está, se me fue la palabra, como un método de ejecución, o sea, como técnica, porque por ejemplo en obras que yo he visto de ballet, que llevo años estudiándolo, sí me puedo dar cuenta fácilmente de cuando un bailarín o una bailarina no tiene como demasiada técnica, comparándolo con otras, con técnicas famosas. Pero bueno, ¿cómo es que en el teatro? Porque creo que apenas me estoy dando cuenta de cómo es que se manifiesta eso, pero quisiera preguntarte a ti, ¿cómo es que tú te das cuenta que alguien tiene técnica o no? ¿O que va por ahí? Ya, entiendo. Mira, tiene mucho que ver con el contexto en general de un proyecto. De alguna manera, cada obra tiene sus propios códigos estéticos. No es lo mismo ver una obra de clown que ver una obra musical, que ver una obra de realismo, como el ejemplo que yo ponía hace rato. Sí. Cuando un actor conoce su técnica, es capaz de adaptar sus códigos estéticos, sus códigos de comunicación a cada uno de los proyectos y a partir de ahí crear cosas. Es muy común, desafortunadamente, aunque parezca raro, es muy común que un actor con códigos de clown desarrolle esos mismos códigos de clown para hacer una obra de realismo. Y entonces no existe cohesión, no existe, ¿sabes? Una cosa linda de ver. Ahí es una de las respuestas que yo te podría dar, ¿no? Y la otra respuesta, que es una respuesta que no tiene tanto que ver ya con obras hechas, sino como con procesos. Cuando me doy yo cuenta que un alumno o una alumna tiene una técnica o una disposición, cuando está presente, cuando tiene disciplina, cuando está presente, ¿no? Cuando está presente, cuando su energía, su cuerpo, su mente están en el lugar en donde tienen que estar, a la hora en la que tienen que estar, ¿no? Vale, gracias. De nada, a ti. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿No? Bueno, pues... Kenia. Hola. Hola, Kenia. Hola. A tus órdenes. No, digo que de mi parte no. Ok. Bueno, pues, cerrando con esta pregunta, maestro, te agradezco de corazón la generosidad y la disposición para compartirnos un ratito de tu tiempo.
y mucho de tu gran experiencia. De verdad, y te lo digo de corazón, tú, y lo hablamos hace poco, yo siempre voy a ser muy feliz haciendo teatro contigo. Y, Igualmente. y de verdad que tu amistad, tu cariño y todo lo que hemos hecho en este tiempo, que es muy raro porque a veces pienso que nos conocemos de poquito y luego veo la pared con las playeras y digo, son muchos, pero Sí, ya es muy pero tiempo. nunca suficiente, ¿sabes? Nunca suficiente. Entonces, gracias por compartir con los chicos. Muchachos, este es el cierre de este pequeño proyecto que se gestó para ustedes. Nos quedaron muchos nombres en el aire. Gabriela Román, afortunadamente también nos había confirmado, pero pues no pudimos acomodarlo para esta semana. Tampoco Monse Mejía. Hay muchas personas que se sumaron, pero pues bueno, tal vez en la siguiente temporada de los Meet and Greets que organizamos podremos tener más conversatorios. Pero espero que hayan disfrutado mucho ver la amplia posibilidad que se les presenta al momento de hacer. Sobre todo los que están en sexto semestre y van a empezar un proceso académico, no se frustren. Dense cuenta que hay N cantidad de posibilidades para encontrar su camino en el teatro y su lugar en el teatro. O en la danza, o en donde sea, ¿va? O si dicen, no quiero seguir estudiando teatro, se van a dar cuenta que el teatro ya está ahí en ustedes y que lo van a poder llevar a todas partes, ¿va? Maestro, muchas gracias por tu tiempo. Chicos, muchísimas gracias también por este ratito. Recuerden que me tienen que entregar bitácoras, por favor, entréguenme sus tareas. Mando la tarea. Bye. Por favor, Les mando un fuerte abrazo a todos y que tengan una excelente tarde y fin de semana porque por fin es viernes. Y entréguenme bitácoras por el amor de los dioses.